Pues estamos con Wolfgang Weigl, guitarrista alemán. Sí, ¿De qué ciudad? de Saarbrücken, del origen. Saarbrücken, una ciudad en la frontera entre Francia y Alemania. En la época cuando yo nací todavía era Francia. Francesa. O sea, está Sí. en Alsacia Sí, al margen de Alsacia y Lorraine. y Lorena, sí. Territorio, efectivamente, que siempre fue muy disputado. Exacto. Está en la línea Maginot, ¿no? Sí, sí. Ahí en la zona siempre tenemos unos ejemplos de eso. Sí, sí. Recuerdo. Una zona muy conflictiva Muy siempre y bueno, el pueblo de la zona ha decidido de juntarse con Alemania en el año 59. Luego, en mi juventud, yo cambié ya la nacionalidad. En verdad, nunca me interesó porque ahí lío. somos europeos Efectivamente. completos, así que... Más muy cerca de Estrasburgo, Ah, que sí. es la capital de Europa. Claro, no es por nada que ahí tenemos Estrasburgo, tenemos Luxemburgo, eso todo es un centro del europeo, del sentido europeo, Sí, digamos, sí, totalmente. ¿no? Pero en verdad en esa época toda la cuestión era más o menos como hoy, como los países tuvieron sus propios intereses y todavía se había separado, ¿no? de los intereses, los alemanes, los franceses y tal. Menudo lío. Menudo lío. No sé si cuando tú naciste, eso era o sea, cuando estudiabais, ¿eso os machacaba la cabeza o eran cuestiones que no estaban en vuestro día a día? Esas cuestiones Sí, políticas, territoriales. en una manera sí, para nosotros, como mi generación, la política era una cosa muy importante. Estaba a flor de piel. Así es, porque fíjate que la mayoría de gente de mi edad, por ejemplo, tuvieron padres que estaban involucrados Sí, en la guerra. a una u otra manera en la guerra, Claro. como víctimas, como, no sé, como Como participantes resistencia, o resistencia. o como soldados, efectivamente. Yo, pues, en mi caso, la situación era un poco extraño, digamos, ¿no? Como... yo vine de una familia, de una abuela, por ejemplo, que era una resistente, tranquila pero resistente, ¿no? En esa época. Mi madre creció en esa época. Yo no tuve padre legal, digamos. Mi madre tuvo una relación amorosa y mi padre era romano, de Rumanía, Ajá. judío, que vivió en París. Bueno, uno de esos destinos de esa época en que la gente se Sí, huyeron. totalmente, claro. Entonces, ya en mi juventud, yo tuve la experiencia que significa Claro. exilio, Huida, persecución. huida, persecución, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, y además, al otro lado, nos tuvimos que enfrentar cotidianamente con la herencia del nazismo, del fascismo, Efectivamente. que hoy día hablamos como un fenómeno nuevo, digamos. No, en verdad, eso era exactamente en esa época y siempre hemos luchado contra este movimiento. Pero en el desarrollo de la... Bueno, digamos, de la democracia, del liberalismo, se hubo una mentalidad de decir, bueno, son pequeños movimientos, son Sí, como unos que no- pocos que sí. lo hacen y tal. Como poco relevante. Ese. Pero hoy día, ¿qué tenemos? El movimiento de derecha, el movimiento de los neofascistas, mira Italia, mira Alemania, mira Francia y tal. Entonces, eso era el clima en que yo viví en esa época y como con unos 14, 15, 16 años, yo tuve una conciencia muy clara de lo que pasó en ese sentido.
eso que nunca te ha dejado, porque según he podido leer en tu biografía, siempre has estado muy interesado por los compositores, por lo menos los españoles, que se desmarcaron en un contexto histórico de lo que era la corriente predominante aquí en España, ¿no? Sí. Vamos a seguir con tus inicios. ¿La guitarra cuándo entra en tu vida? La guitarra, que no sé si era clásica. Porque no. La guitarra entró en mi vida en una manera muy curiosa. Con unos 3, 4 años, yo tuve una afección, una relación amorosa con el piano. Yo quería aprender el piano. ¿Con 14 años? Con 3, 4 años. Luego, lo que pasó éramos una familia humilde, con pocos recursos, digamos, para caprichos. Entonces, decían que, bueno, no se sabe que si va a continuar con eso, y comprar un piano es una cosa costosa, claro, y tal. Bueno, con bromas. Siguió. Hasta un cierto punto. Mi abuela cada semana se fue conmigo al cine y veíamos películas de todos tipos. Y en una película, yo tuve 5 años, apareció un cantante alemán como actor, como protagonista, tocando la guitarra y cantando. Y salimos del cine y ¿Música? yo dije... ¿Qué tipo de música? Bueno, ¿Te acuerdas de...? Música popular. Ajá. ¿Qué pasó? Yo dije a mi abuela, yo quiero una guitarra. Bueno, la abuela dice, sí, eso podemos hacer. Entonces me compró una guitarra. No de juguete, una guitarra ya... No, una guitarra. Luego, yo tuve 6 años en ese momento. Me compró, yo tuve 5 con esa experiencia, con la película. Luego, a mi cumpleaños de 6, me compró una guitarrita. Pero que no tuvimos era un profesor que trabaja con niños. Entonces ahí estuve con mi guitarra probando. Y la única idea que tuve era la imagen de ese actor tocando la guitarra, cantando. Pero yo no sabía nada de la guitarra. Entonces, por 3 años, yo estuve con ese instrumento probando cosas, cómo funciona, cómo son esas cosas. Yo la puse en el suelo y lo eché con un palito, como si fuera y bueno, ya experimentos, ¿no? Así que a los 9 años se encontró bueno, no era profesor, era un artesano que también tocaba la guitarra y la mandolina y dirigió una orquesta de instrumentos de cuerda, ¿no? De mandolinas y tal. ¿En tu ciudad? Bueno, en la misma ciudad, ¿no? En la misma ciudad. Entonces mi abuela se fue conmigo a este caballero, dice, el pequeño quiere aprender la guitarra, la aceptará, sí, dice, la próxima semana vienes con tu guitarra y vamos a empezar. Así empezamos a aprender cómo funciona la guitarra, con un método antiguo alemán, en que se aprendió muy perfectamente, digamos, por las categorías de las cadencias. Primera parte, do mayor. Segunda parte, sol mayor. Por tonalidades, con todos los ejemplos de las escuelas de Carulli, de Carcassi, de Aguado, de esas cosas, cómo se toca una pieza sola, un pequeño minueto, un estudio, cómo se acompaña una canción y todo. Entonces, una formación muy pequeña, pero en un sentido universal. Sí, es decir, que muy versátil, te valía para muchas cosas, ¿no? Sí. Y, claro, eso no era un conservatorio, ¿no? No, era una clase privada. ¿Y cuánto tiempo estuviste así? Como 1 año y medio. Y el final de él era de entrarme en su orquesta. Ajá. Luego, después de 1 año y medio, me puse en la orquesta y tocamos. Ahí me quedo hasta mi edad, 14.
como, bueno, 3 años y medio, tocando todo tipo de música, música popular, para bailar, música seria, música antigua, Ajá, música barroca, música contemporánea. Tuvimos un compositor en mi ciudad, compositor poco conocido, pero era un alumno de Hindemith. Y este compositor compondría bien. nos compuso una obra para esa orquesta, por ejemplo. Bastante difícil, ¿no? Para entender, para escuchar, tal. Esas eran las experiencias mías como niño. Bueno, que parece que no, pero ya sería una primera experiencia con música contemporánea. Absolutamente. Porque si era un discípulo de Hindemith, desde luego tendría algo de música contemporánea. Sí. Claro. Y al lado de eso, por supuesto que yo descubrí la música pop. Entonces, que tuvimos, en la casa era una radio y como se dice, un tocador de discos, vinilos, ¿no? Entonces, como yo era fanático de la música popular, de los Beatles, de lo que pasa, siempre pedí a la abuela, cómprame un disco de los Beatles, el nuevo disco de los Beatles. Entonces yo les puse, después de colegio, volví en la casa, yo puse el disco y me sentí para tocar. Una vez. ¿Cómo va? Ya ibas sacándolo de oído. Así yo pasé años, a partir de mi edad, 10 y media, 11, hasta 14, 15, cada día probando todo eso. Luego, ¿qué pasó? Al mismo tiempo, y yo te lo cuento para tener una idea de Sí, esa, pero es muy importante ese contexto. esa universalidad de las experiencias. Al mismo tiempo, por casualidad, descubrí en la casa de un amigo un disco de Segovia. Tú hasta entonces no habías escuchado hablar nada de eso. Nada. El único guitarrista que yo conocí, porque era conocido en nuestra región, era un guitarrista en esa época muy famoso, alemán, Siegfried Behrendt. Sí, claro. Entonces, este Siegfried Behrendt tuve una relación con la casa de radio en nuestra zona y también tuve el puesto del director de la orquesta de la región de cuerdas. Entonces, cuando se refería en un guitarrista, en un artista grande, era Siegfried Behrendt. Otra cosa, en la época entre mi edad 6, 7, 8, este mismo Behrendt tuve una emisión en la televisión. Tuvimos un televisor muy moderno, digamos, en esa época. Y hubo una emisión de Siegfried Behrendt que se llamaba La historia de la guitarra. Behrendt en el escenario contando sobre la historia de la guitarra y tocando piezas. Qué interesante. Y yo te cuento Eso se tendría que hacer ahora aquí. Claro, se tendría que repetir eso porque eso era un inicial, Qué digamos. Bueno. Entre paréntesis. En eso apareció una pieza que me fascinaba, pero como yo no te puedo contar cómo. La pieza se llamaba La Guardia Cuidadosa. Yo no tuve ni idea de quién era qué eso. significa, de cómo era la pieza. La única cosa que yo sabía es una pieza que se llama La Guardia Cuidadosa de Mario Castelnuovo Tedesco, tocado por Siegfried Behrendt. Entonces yo estuve con eso. A partir de esa época, la música, el manuscrito, yo recibí de la nieta de Castelnuovo Tedesco hace 2 años. Me envió una invitación para sacar una copia del manuscrito de la biblioteca de Washington. Imagínate cómo esa pieza me persiguió toda mi vida. Cerrar el círculo. En mi relación con la música de Castelnuovo Tedesco me persiguió toda la vida. Y
lo que pasó era la primera pieza, digamos, que yo toqué oficialmente del repertorio clásico, era la Pavana en Re de Luis Milán. Entonces, la guardia cuidadosa, mucho más tarde que entendí qué es, de qué se habla, de qué contexto viene, la pieza de Milán, todo eso fundó ya una relación con lo español, Claro. con la cultura española, aunque yo no Sí, sí, doy sin idea, saberlo, sin saberlo. sin saberlo. Y, Bueno, y Segovia, llegamos al disco de Segovia también. luego sale Segovia. Sale Segovia con un disco, Segovia on Stage, se llamaba. Con unas piezas típicas de Segovia, con Henry Purcell, con Händel, con no sé qué. Una pieza que aparece era la suite inglesa número 1 de John Duarte. Yo conocí a John Duarte mucho más tarde, en el año 84, cuando entramos en un jurado juntos y nos hicimos amigos profundos hasta su muerte. Y yo le contaba mucho de mi experiencia con su pieza en el primer momento. Eso era una experiencia. Yo le conocí como niño, Claro. y le encontré mucho más tarde, ¿no? Son músicos que para los que estudiamos guitarra son más que un músico, es nuestra imagen casi de nuestros santos, ¿no? Santos. Y así, fíjate que a un lado, la experiencia con, bueno, era Siegfried Behrendt, era mi experiencia tocando en una orquesta como profesional, con director, con tus obligaciones, Público, conciertos. público, todo es una profesionalidad enorme para nosotros niños que éramos. Luego, con unos 13 y pico, se anunciaba, hará un concierto de Segovia en Saarbrücken, en mi ciudad. Me fui con mi amigo Helmut, que tocaba la guitarra también, y nos juntamos mucho para tocar dúos y tal. Y nos fuimos a este concierto. En nuestra sala de conciertos. Donde sala de vosotros congreso, hacíais los conciertos de la orquesta de guitarra. También. Una gran sala de Saarbrücken, muy bonita. Estamos en el público, se abre la puerta, sale Segovia. Esa persona errática, con su traje de concierto, con la guitarra, esa guitarra luminosa de Ramírez y tal, sale, va a su silla, mirando el público como su pueblo, digamos, como el rey. Sí. Mira a su pueblo. En el momento en que empieza a afinar, se escucha la puerta detrás y entra uno más tarde, ¿no? Segovia lo nota, coge la guitarra y sale. 5 minutos más, se abre la puerta, Segovia sale, aplauso como antes, se sienta mirando al público como el rey, afina y empieza a tocar. Cuando yo escuché la primera nota, yo sabía que eso será que vas a hacer. O sea, eso fue lo que determinó ya realmente tu vocación. El botón que faltaba. Así. ¿Eso fue la puerta de tu entrada al conservatorio? Así. Todavía estuve en el colegio, por supuesto, con 15 años, ¿no? 14 años. Y yo decidí, y yo lo anuncié a mi madre, mi abuela, yo dije, voy a estudiar música. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Qué mala suerte! ¡Qué cosa! ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tú, pobre, que vas a morir de hambre, que no sé qué. Cosas, ¿no? Bueno, líos, peleas, tal. Sí. No, yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces,
como yo estuve en el colegio, yo tuve que producir una situación, una condición sine qua non. Entonces, yo bajé mi trabajo en el colegio tanto que después del próximo año me echaron. Así, con esa situación, me fui al conservatorio, a la Hochschule, a la Universidad de Música de Saarbrücken. Me fui, yo no tuve nada, ¿no? Yo me fui con un repertorio que yo tocaba de memoria porque era copiado del disco de Segovia. ¡Hala! Te había sacado el disco de oído. Todo. Yo tocaba Granados, la danza española número 5. Yo tocaba, no era Asturias, era Granada, de Albéniz. Yo tocaba una pieza de... ¿cómo era? De Casado, una sardana que está escrita para Segovia, la sardana, y una pieza antigua que no me acuerdo, pero era Milán, esa pavana. Una pavana de Milán. Porque esa pavana yo la estudié también para tocarla con la orquesta de cuerdas, como solista, ¿no? Bueno, con eso me presenté en el conservatorio, me preguntaban si conozco algo de la teoría, un poco yo sabía, no mucho, pero un poco yo sabía, entonces me aceptaron. Y con 16 años yo empecé como estudiante regular en el conservatorio, en la Hochschule. O sea que de Saarbrücken. y los demás estudios no quisiste ya ni verlos. ¿No? ¿Y en tu familia qué te dijeron? Un drama. Escándalo, un drama. Un drama. Había que ser muy valiente. Pero al mismo momento hay que decir que mi edad de 14 era casi la ruptura de mi niñez, de mi juventud. No solamente por razones personales, pero como yo maduré por los conflictos políticos, los ruidos, las cosas en la calle, ¿no? Yo me encontré con gente con conciencia política, el movimiento antes del movimiento de los estudiantes de 78, ¿no? Sí. Era esa época. Y bueno, con eso, yo salí en la calle, con 14 años yo era adulto. Punto. Tomaste, digamos, la rienda de tu propia biografía, ¿no? Exactamente. Y Equipado con todo eso que claro, te cuento, eso era un gran panorama de influencias, de información política y tal, pero también las influencias culturales, digamos, culturales, artísticos y tal. Además, que hasta ahí, yo tuve la suerte que mi mamá era traductora de francés. Entonces, francés aprendí en la casa. Inglés aprendí por traducir los textos de las canciones. Entonces, ya en el colegio, yo hablé inglés en vez de aprender inglés como en el colegio. Por supuesto que eran conflictos con los... o sea, sabes 4 idiomas perfectamente. Así que yo crecí con 3. Alemán, francés e inglés. Luego, la única cosa que me faltaba en esa época era el español. Por ciertas razones, te cuento. Porque, ¿qué pasó? Yo hice mis estudios primero en Saarbrücken, luego cambié a Lübeck, al otro lado de Alemania, para terminar mis estudios. Yo hice mi diploma con 20 años, estudio terminado, tuve mi diploma. ¿Qué vamos a hacer? Pero en ese momento entré en la vida de un adulto porque yo tuve una esposa y yo tuve un niño. Sí, ya te Con 20 años yo era padre de una hija y yo tuve que vivir y sobre todo
no solamente vivir para mí, eso no era tan importante, pero de dar una casa, dar comida, dar una vida a esa hija. Y eso me obligó de trabajar. Trabajar en esa época era simplemente dar clases. Entonces empecé a dar clases, 5 días por semana, 38, no sé cuántas horas. Y bueno, eso era la situación. A partir del año 74, yo estuve profesional, profesor de guitarra, tal, y yo trabajé. Pero siempre se quedó una cierta inquietud, porque yo tuve mis intereses. Claro. Mientras había entendido que yo puedo hacer cosas. Yo tengo una técnica. Pero a mí nunca me interesó tocar la guitarra en el sentido deportivo para mostrar atlético ni exhibicionista, ¿no? cosas de las facilidades o no sé, pero como te puedes imaginar de esa niñez y juventud, yo me sentía siempre como ¿cómo se dice? Un descubridor, un Colón de la guitarra. Así que a partir de esa época ya más y más empecé a descubrir, a buscar cosas de la guitarra de mi tiempo, de mi época. Claro. Y se formó completamente mi dedicación a la música contemporánea en el sentido a todo que existió musicalmente en mi época, claro, de mis contemporáneos. ¿Qué dicen? ¿Cómo hablan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué son sus emociones? Eso. ¿Qué son sus...? Y sobre todo, tuve una relación muy, muy fuerte con la idea o la pregunta de la relevancia de la música en el sentido político. ¿Qué podía hacer la música? ¿Qué hace la música para mover gente, para darles nuevas ideas, para darles una educación emocional? Conciencia también. Y conciencia, y intelectual, y todo eso. Y me pregunté permanentemente sobre esas cosas. Y así me pasó que, hay mucha casualidad en mi vida, me pasó que un día una amiga, volviendo de un viaje de Praga, me lleva un disco, una partitura de un cierto compositor, Václav Kučera, Diario, homenaje a Che Guevara. Luego, yo tuve un disco de Narciso Yepes con obras contemporáneas, de Maderna, que era de balada, Leonardo, y esa obra de Kučera, Diario. Ay, digo, mira. Entonces, yo estuve con la partitura escuchando a Yepes tocándolo y me da la impresión que hay dudas. Bueno, yo tuve dudas. Es música que a veces aparece aleatórica y tal. Entonces yo tuve ciertas dudas y dije, ¿qué voy a hacer? Entonces escribió una carta. En esa época todavía se escribió cartas, ¿no? Escribió una carta al editorial Suprafon de Praga para transmitirlo al compositor Václav Kučera. Estimado maestro, yo tuve la suerte de tener su partitura, yo escuché la versión de Narciso Yepes, yo tengo ciertas dudas en la ejecución de ciertos elementos, por favor que se podía aclararme esas preguntas. O sea, que tú escribes a la editorial para que la editorial le escriba al compositor, o sea que tú no esperabas
Que te lo escribiera el expliqué. compositor, te esperabas que te escribiese la editorial, Sí. pero lo mismo hubo sorpresas y te escribió el compositor. Sí, sí, sí. Yo tuve la esperanza que como somos todos humanos, un compositor es un humano, va a recibir una carta y si le interesa que yo toco su pieza me va a dar Eso una es. respuesta. Bueno, así pasó. Recibo una carta de Václav Kuchera, estimado y bueno, podemos hablar sobre la pieza y tal, y tal, y tal. Esas son las preguntas. Esas son mis respuestas. Entonces parece que usted tiene razón de hacerlo en esa manera como me ha escrito. Así se fundó una relación con Václav. Por ejemplo, poco después me escribe, querido Weigel, te quería mandar una pieza mía que te quería dedicar, que son 3 piezas en un ciclo que se llama Novellen. Recibo la música, muy interesante, y yo lo toco, y lo puse en conciertos. O sea que ya también, además de clases, dabas conciertos. Sí, empecé a dar conciertos, pero digamos, en círculos como una piedra en el agua, ¿no? Yo empecé pequeños conciertos alrededor de mi zona donde viví, y bueno, un poco más lejos, un poco más ahí, un poco más allá, tal. Pero lo que pasó era, en la relación con Kuchera, que, por ejemplo, yo hice una grabación para la radio de Saarbrücken. Yo viví ya en el norte de Alemania en esa época, pero tuve relación con la radio de Saarbrücken. Entonces, en el año 85, me pidieron hacer una grabación con obras del tiempo. Y yo hice una grabación de esas 3 novelas de Václav Kuchera, una pieza de un compositor alemán que yo estimo muchísimo, que se llama Frank Michael Bayer, que era un gran compositor, un gran musicólogo, sobre todo sobre la obra de Bach. Y yo conocí obras de orquesta, obras de concierto, y encontré por casualidad una pequeña pieza que se llama Canzonetta, y esa obra me fascinó tanto que yo la grabé. Y otra pieza era Kuchera, Novellen, y la tercera pieza que descubrí era la gran sonata opus 31 del compositor austríaco Johann Nepomuk David. Este descubrimiento no era de nada, pero era por mi relación con el gran Carl Scheidt. ¿Cómo fue? Después de unos 10 años de mi trabajo, entre 20 y 30, yo me encontré estudiando, trabajando, tocando piezas, descubriendo el repertorio, las posibilidades virtuosas y tal, y tal, y tal, y siempre nuevas cosas, así como las obras que te cuento. Un día digo, yo tendría que medir mis capacidades, mis facilidades en una manera, entonces tendrías que irte a un curso, a una clase magistral de alguien. Y lo más accesible en esa época eran clases de Carl Scheidt, porque él 2, 3, 4 veces por año, él vino por Alemania para dar clases en varios puntos. Entonces decidí a irme a un curso. Yo me fui, me presenté a Carl, con toda mi admiración y gran respeto a él, y me presenté con repertorio de Bach
Y el nuevo repertorio que estaba estudiando en ese momento era el Nocturnal de Britten. Yo no tuve mucha esperanza, bueno, respecto a él, yo pensé que me va a dar no sé, un aviso o algo así. Lo que pasó era que por este encuentro entrábamos en una relación muy emocional. Yo no sé por qué era, pero como yo no era estudiante en el sentido, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Yo tuve mi vida, yo tuve todo Ya eso. Y ya tenías tu vida hecha en ese sentido. Eso sí. No eras un aspirante a nada, eras una persona que iba ya a ofrecer la visión de las piezas, ¿no? Exacto. Y evidentemente mi manera de tocar esas cosas no era tan mala que Carl se dedicó mucho a explicarme unas cosas en la manera como él pensaba la música de Bach. Discutimos, nos intercambiamos, él entendió por qué yo hago cosas diferentes. Entonces tuvimos un discurso permanente y se formaba una amistad profunda hasta su muerte al final. Y con este equipo de autoconciencia me dedico más a la música, ¿no? Y también, por ejemplo, él me dijo, tú tendrías que meterte en contacto con Narciso Yepes para conocerle. Entonces yo te doy la dirección, tal, él me dio la dirección, yo escribí una carta a Narciso Yepes. Con la idea, mi muy querido y estimado profesor Kafshai me propuso de meterme en contacto con usted. A mí me interesaría muchísimo porque conozco sobre todo su trabajo sobre la música contemporánea y tal. Y me respondió con una carta muy amable, después de unas semanas, de que sí, él con mucho gusto me va a recibir y cuando nos encontramos podemos hablar sobre lo que me interesa. Lamentablemente nunca tuve el tiempo y la ocasión de realizar este encuentro. Yo no sé por qué, pero como te puedes imaginar, con una vida de profesor, full time. Padre, familia, mi propio organizador, porque como empezando haciendo conciertos y tal, yo tuve que organizar cosas, escribiendo cartas, no era como hoy. Porque además tú estabas en Alemania y él estaba en España. Así es. Bueno, entonces, y aprender cosas. Entonces, 4 profesiones al mismo tiempo. Pero sin embargo, lo que pasó durante esas épocas, con una frecuencia creciente, era que por mi interés y mi inquietud a conocer los seres humanos detrás de las composiciones y de la música, yo entré en contactos con gente. Como te dije, por casualidad encontré a John Duarte, que era una relación del momento. Yo era como su hijo en el primer momento. Además, por una razón muy simple, porque nosotros dos estuvimos piperos. Fumamos la pipa. Sí, que son vínculos que parecen que no son importantes, pero son muy importantes. Con eso hemos pasado décadas juntos, por ejemplo, en el jurado de Benicàssim, estuvimos en la terraza todo el día fumando la pipa, hablando, él contando de la historia de la guitarra, de la historia de su vida, ¿no? Siempre. Pero eso era como una enciclopedia. Y así... Sí, fuiste llenando un bagaje de experiencias con compositores contemporáneos. Así es. ¿Y el vínculo con España cuándo llega? El total. Te digo.
como al 1980, algo así. Yo sentí que mi relación con la música española y mi conocimiento de la música española se limitaba en el material que era lo oficial, digamos, bueno, lo histórico, como Granados, como Albéniz, Sí. como Falla. Lo grabado también. Y de Rodrigo. El problema era que yo sentí que Rodrigo no puede ser la voz de España musical de esa época después de 75. Y yo quería saber qué son los portavoces de la música actual que se separan del regionalismo, del nacionalismo, de todo eso. Y por casualidad, yo tuve una simple partitura de una pieza que se llama Albayalde, de Tomás Marco. Ajá. Editada en un editorial en Alemania. Esa es la única pieza que yo tuve de la música contemporánea. Entonces, hablé con una amiga empleada del editorial Ricordi en Múnich en esa época. Yo digo, a mí me interesa encontrar música de compositores españoles de nuestro tiempo. La segunda pieza que conocí después era de Cristóbal Halffter, el Codex. El Codex era una pieza muy, digamos, muy común en el sentido de la música contemporánea, con los experimentos de sonidos y tal y tal. Bueno, yo tuve Tomás, Cristóbal, ¿y qué más? Y ella me dijo, ¿sabes? Yo conozco a un individuo, él se llama Manuel Ruano Sánchez, vive en Frankfurt, lleva de vez en cuando artistas de España por Alemania y tal, y se preocupa, y además que está compilando una enciclopedia de guitarra. Él sabe todo, él conoce a todos, él sabe todo, él tiene repertorio. Era tu persona. Mi persona. Me da un contacto, yo me encuentro con Manuel, no tuvimos una relación muy buena, del primer momento. Él me entendió, me invitó a su apartamento en Frankfurt, dos habitaciones lleno de partituras, de libros, de tal. Y me dijo, bueno, aquí todo, guitarra. Parque temático para Wolfgang Weigel. Tu parque temático. Era Jurassic World. Efectivamente. Entonces empecé a buscar. Y encontré partituras de Tomás, partituras de Carlos Cruz de Castro, partituras de José María García Laborda, partituras de Flores Chaviano, y con me dediqué a estudiar esas cosas. Me enteré en ese mundo del pensamiento de esos compositores de esa época. Eso era en el año 85. Duraba, yo trabajé como 4 años, siempre en contacto con Manuel, hablando de los repertorios, hablando de su conocimiento. Él me dijo, bueno, cuando tienes interés, te meto en contacto con los compositores y nos vamos a España. Claro, claro. Lo puedes presentar. En última instancia lo que tú querías también, conocerles. Así. Y lo que pasó era, en el año 89, por no sé qué razón, me llega una invitación del Conservatorio Victoria Victoria Eugenia de Granada, para dar una clase y un concierto, porque allí me conocían como alguien que sabe algo de la música de Bach y de la música contemporánea. Entonces me invitaron. Yo cojo el avión, llego en Málaga, pongo mi pie en la tierra de Málaga y digo, en casa. En serio.
Lo notaste. en casa. El único problema era que yo no tuve ni una palabra Claro. de español. Porque antes no tuve ocasión de aprenderlo, yo no tuve ocasión Claro, de claro. viajar, porque, bueno. Así que en el primer año yo hice mis cursos en francés, me tradujo una persona, yo hice mi concierto y volví en la idea, bueno, tengo que aprender español. Al mismo tiempo, en el mismo año, realizó Manuel una pequeña gira con este repertorio que me había dado, un programa de conciertos de Tomás, de Flores, de Carlos, de García Laborda y tal. Con este programa nos fuimos a Murcia. Era García Laborda, profesor del Conservatorio de Murcia, de la universidad, profesor de la Universidad de Musicología. Luego, otra vez a Granada. Luego, a Ponferrada. Festival de Ponferrada. Luego, pasando por ahí, por Madrid. Y aquí entré en el año 89, en este piso, junto con Manuel Ruano Sánchez. Aquí conocí a Carlos. Todavía no hablé ni una palabra. Y Carlos me dijo, lo vas a aprender. Solo hablamos en español. Digo, Imagínate. bueno, vamos a hacerlo. Obligatoriamente tenías que entenderlo, claro. Hemos empezado a escribir cartas. Yo me compré unos casetes de español y les puse en el coche, ¿no? Porque viajé bastante en coche. Siempre escuché a los casetes repitiendo, hablando. Yo no tuve ni idea de a veces que hablo, pero hablando. Coges el sonido. Después de unos meses, yo hablé. Y al mismo tiempo, leyendo las cartas de Carlos, traduciéndolas, aprendiendo un cierto equipado de vocabulario y de tal, aprendí y crecí. Y el año siguiente, como en 90, volví con otro programa y ya pude dar clases un poco en español. Pero lo importante en eso era porque el idioma era mi llave a entender lo que pasó en la cultura. Claro. Yo, por supuesto, yo tuve un conocimiento de la historia de España, del Sí, fascismo. podrías intuir cosas, pero no es lo mismo que leer la biografía escrita por ellos. Exactamente. Y luego, con me enteré más y más en este contexto. En 84, por la relación con Kuchera, por ejemplo, yo tuve la ocasión de presentarme en un festival muy importante en Praga, la Primavera de Praga, que es un festival mundial. Es uno de mis primeros conciertos. Por las relaciones con los compositores aquí, yo tuve la ocasión de presentarme aquí en entornos que no eran algo de los festivales de guitarra o de los entornos de la guitarra o los círculos, no, pero eran como la universidad ahí, el festival por allá. Bueno, son importantes, son círculos culturales al final. Y luego, en un año siguiente, no me acuerdo, en el 95, en el Auditorio Nacional, con Carlos yo tuve mucha relación con la radio, con Tomás me realizó mucho de conciertos en ciertos festivales. Yo pude, cuando yo tuve una idea
presentar algo en el CDMC, por ejemplo, en esa época, yo pude llamar a Tomás o puedes hacerme un contacto. Luego se movían las cosas por ese hecho. Pero menos mal que todo eso tuve un espíritu que yo me guardaba hacia hoy, que nunca me enteré en este ámbito mercantil. Era siempre una colaboración, así como en una gran pirámide o una gran torre, con todos. Era un círculo de amigos, un círculo de gente que se interesaban todos en la misma cosa. Así que levantar la música al conocimiento y a la conciencia del público. Sí, era una cuestión más filantrópica, más que comercial. Seguro. Que sigues en ello ahora, porque Claro. sigues haciendo, por ejemplo, estos días estás de estreno en Barraco, en el Festival de Guitarra del Barraco. Y me interesa mucho, ya estamos un poco mal de tiempo, que me hagas una, si puede ser breve, comparación entre las estéticas y la filosofía de hacer música contemporánea de lo que tú te has encontrado en Alemania o Centro Europa con respecto a lo que se ha hecho en España. ¿Cómo abordan cada una de esas culturas su contexto histórico? Si notas diferencias de calidad, si notas diferencias de dificultad para el guitarrista, de valor a la hora de tener en cuenta a ese guitarrista, si los compositores tienen en cuenta la guitarra o son guitarristas. ¿Cómo te has bandeado en esos mundos? ¿Cómo te has movido en esas dos diferentes? Porque son diferentes, entiendo. Sí. Eso me interesa mucho. ¿Sabes? Lo primero que hay que decir es, no sé si te enteraste en una cita de un artista chino que está en Alemania hoy día, Ai Weiwei. Es un autor, artista y tal, cinematógrafo y tal. Él viene hace 4 años por Alemania. Ahora se va con un argumento muy crítico en que dice Alemania es una sociedad cerrada, pretende de tener interés en culturas, pero en verdad no tiene nada sino guardar su propia seguridad y sus propios valores y criterios, y no se interesan para nada. Y exactamente es que yo viví en la cultura alemana. Alemania es un país en que la música, sobre todo, está completamente dirigido por funcionarios y académicos que forman su propio sistema de la autoalimentación. En Alemania no hay, tenemos 2 festivales todavía, 2 festivales de la música contemporánea. Uno de Darmstadt, Sí, los famosos cursos, y lo otro de Donaueschingen. De Donaueschingen, que era una instalación después de la guerra, abajo del régimen francés todavía, en la zona del sur de Alemania. Básicamente una muy buena idea de presentar música nueva. Pero en verdad se ha pervertido todo eso en un encuentro de unos ciertos papas de la música contemporánea. Sí, que se ha quedado en un círculo totalmente cerrado. Cerrado, hermético. Entonces, y la estética evoluciona poco. de nada. La estética que sale de este academismo y de ese círculo es adecuadamente hermética, cerrada. No tiene ninguna relación con lo que música tiene que ser. Que una vibración, una expresión, auditiva de un pueblo y de una época. Que evoluciona, es decir, adecuado a su contexto histórico. Absolutamente, absolutamente. ¿Qué quiere decir la música si no eso?
sino eso. Aquí yo tuve una cita muy, bueno, muy linda de un poeta mexicano que habla de eso. Que son, sí, el poeta habla de las cosas que pertenecen a todos. Y la música es una cosa que pertenece a todos y no a un círculo cerrado. Luego, la sociedad cultural de Alemania nunca ha reaccionado en las condiciones del tiempo. No, pero siempre se ha formado en sus propios grupos, en la escuela superior de, en la universidad de, en el festival de, en la radio de. Bueno, que yo vi es que en España, a pesar del hecho que hay mucha dificultad con la situación de los conservatorios, con el academismo, con la LOCSE, con la ausencia de una reforma del sistema entero, pero todavía veo que la influencia a un deseo musical, un deseo de crear música, todavía existe. Fíjate que la cantidad de posibilidades todavía para compositores hoy en España para crear composiciones, para encargos que se hace a los compositores. Lo que sean, pequeños encargos, grandes, o no sé qué, una ópera o una pieza de cámara o una canción, pero existe. Sí. En Alemania no existe casi, no existe. Pues fíjate que desde aquí teníamos otra imagen. Eso es, y es porque te lo digo. Porque desde fuera se nota, se ve la situación muy diferentemente. ¿Por qué? Y yo tengo una teoría, pero me parece que todavía el entusiasmo para la música, para la creación musical en España, existe. Tiene que luchar, tiene que pelear. Pero existe cierta pelea, efectivamente. Y allí se acaba. Pero la pelea enriquece claro, la vida musical. En nuestro entorno, el único interés de todos es entrar en un puesto de funcionarios y ya basta. Y menos mal, porque la mayoría de esos son malos compositores. Las composiciones son piezas que digamos, son preestados de estudios que podrían ser composiciones en algún día si tendrían la posibilidad de madurar. De todo menos filantropía, es decir, van al conseguir el puesto, a sentarse ahí y al Claro. Así es. Eso es muy penoso. Y el mercantilismo en todo eso, la ambición, el deseo de ganar puestos, dinero, Fama. referencia, fama, no sé qué, es demasiado grande, ¿no? Así que yo, a partir de mi juventud, nunca me enteré en el mundo alemán, y así tenemos el círculo a mi comienzo, porque me hicieron alemán con 5 años, no sé, pero yo no pedí ser alemán, yo era europeo, yo lo sentí con 14 años, yo sabía que es Europa, porque yo viajaba por Europa, por Francia, Italia, tal, así, con el pulgar, junto con mi amigo, cruzando los países. Sí, es toda una metáfora de lo que luego fue tu biografía musical. Así. Y los futuros proyectos de Wolfgang Weigel, ¿por dónde qué tienes en mente? Porque tú tienes ya una trayectoria larga. Ya. Es que pero yo no se te ve con ganas de retirarte, así que tienes que tener muchos proyectos. Bueno, es que oficialmente, de punto de vista de empleado, yo estoy, ¿cómo se dice?, jubilado. Pero en esos trabajos estoy siempre dentro. Tengo un compromiso de 2 discos más para Naxos sobre el tema de Ruiz Pipó. Yo realicé dos completos. Uno apareció, la música de cámara. Otro va a aparecer música guitarra sola.
el próximo va a ser grabado ahora con música para grupos de guitarra, 2, 4, 8. Y luego lo de guitarra y orquesta, eso se realizará. Luego tengo otro compromiso con ellos sobre la obra de John Duarte. Tengo una relación muy fuerte con una persona que se llama Ana Segal, una compositora de Ucrania que vive en Israel y ha escrito mucho para mí. Hemos hecho un disco, hemos presentado su música aquí en Madrid en marzo. ¿Cuándo estuvimos? Marzo, mayo, no me acuerdo. Hemos presentado su música aquí. Y luego se van a presentar, hay un concierto para guitarra que tengo que estrenar, que tengo que grabar, pues así. Y con mi querida Delia Gunder, con la que vas a hacer tengo planes de grabar algunas de esas cosas que hemos hecho porque es un repertorio único. Y ahora estamos en el tercer programa que vamos a hacer ahí en el Baraco sobre la idea de viejo mundo o nuevo mundo. Antes hicimos música sefardita en el sentido no folclorística, pero y luego el año pasado con Castelnuovo, con John Duarte, bueno, tenemos mucha o sea, que sigues estudiando a tope. Última pregunta. Te podría hacer 800.000 más, pero última pregunta. ¿Qué guitarra usas? Cuéntame qué guitarra usas. Yo tuve la suerte de hace precisamente 20 años, mi amigo Bernd Martin, el gran luthier de Granada, me regaló una guitarra. Y esa guitarra llevo siempre. El problema que tengo ahora es este problema del transporte de guitarra. Claro. Entonces tengo que prestar guitarras y no me importa, ¿no? Yo toco todas las guitarras que me gustan y tal, pero en casa mi guitarra preferida y que me acompaña desde ahí es la guitarra de Bernd Martin. Muchísimas gracias, maestro. Mucha suerte y muchísimas que gracias, no pierda el entusiasmo por la música contemporánea, porque hace mucha falta. Seguro que no. Soy un luchador de eso. Muchas gracias.